Hola a todos, hoy vamos a explorar un tema fascinante, las integrales, y cómo éstas se aplican en nuestra vida cotidiana. Primero, ¿qué es una integral? Una integral nos ayuda a encontrar el área bajo una curva. Imagina que estás sumando infinitas porciones pequeñísimas para obtener un área total. Por ejemplo, si aquí tenemos esta función f de x y queremos encontrar el área bajo esta curva, desde un punto A a un punto B, ¿cómo hago para saber cuál es el área de esta curva? Primero, definamos qué es el área. El área es la cantidad de cuadros que caben dentro de una figura. Para el área de un rectángulo utilizamos la fórmula área igual base por altura. Supongamos que viajamos a una velocidad constante de 20 km por hora durante 2 horas. Para eso necesitamos un gráfico con la velocidad en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Al graficar esto, obtenemos un rectángulo y para hallar su área multiplicamos la base por la altura. Entonces, área va a ser igual a 2 horas por 20 km por hora igual a 40 km. Notamos que al multiplicar velocidad por el tiempo obtenemos la distancia. Pero, ¿qué sucede cuando la velocidad no es constante y vamos acelerando? En este caso, el dibujo se convierte en una curva que representa la aceleración de un auto al aumentar su velocidad desde un punto A hasta un punto B. Y para hallar el área debajo de esta curva recurrimos a Arquímedes. Arquímedes propuso la siguiente solución: dividir la figura curvilínea en una serie de figuras geométricas más simples, como rectángulos, cuya área se puede calcular fácilmente. En este caso vemos que el área de este rectángulo es un poco más pequeña que el área que está debajo de la curva. Entonces, Arquímedes colocó un segundo rectángulo, y ahora notamos cómo el área de esta nueva figura se va acercando más al área bajo la curva. Si hacemos un tercer rectángulo, el área se va acercando un poco más al área que está debajo de la curva. Arquímedes notó que al aumentar el número de rectángulos y hacerlos más delgados, estos se ajustaban cada vez mejor a la curva. Su brillante idea fue sumar el área de todos estos rectángulos para encontrar el área bajo la curva. Entonces, ¿cómo hallamos el área bajo la curva? Sabemos que sería sumar el área de todos los rectángulos. Para calcular la suma de todas las áreas de los rectángulos, empecemos recordando que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, en el primer rectángulo, la base sería esta distancia. La vamos a llamar delta de x. Tomemos en cuenta que el ancho de un rectángulo sea lo más pequeño posible. Para calcular la altura de este rectángulo, sería la altura de la curva en ese punto. Esta distancia la vamos a llamar f sub i. Entonces, el área es la altura, que es f de x, por la base, que es delta de x. Lo siguiente sería sumar el área de todos los rectángulos. Para obtener un resultado preciso, nos quedaría la suma desde el primero hasta n rectángulos. El número de rectángulos debe ser infinito, porque tiene que ser muchísimos rectángulos del ancho más pequeño posible. Al hacer esto, hallamos el límite cuando n tiende a infinito. Haciendo este cálculo, cuando el límite n tiende a infinito de la suma del área de todos los rectángulos, allí encontraremos el área bajo la curva. A esto es lo que se llama la integral. Gottfried Leibniz, uno de los grandes matemáticos del siglo XVII, es conocido por sus contribuciones al cálculo integral y diferencial. Para simbolizar la integral, Leibniz utilizó una S alargada, que representa la idea de suma de infinitesimales para encontrar el área total bajo una curva. Este símbolo se usa en notación matemática moderna y se evalúa sobre un intervalo desde un punto A a un punto B. La notación y conceptos introducidos por Leibniz sentaron las bases para el desarrollo posterior del cálculo, junto con los trabajos contemporáneos de Isaac Newton, marcando un acontecimiento trascendental en la historia de las matemáticas y la ciencia. Estas innovaciones no solo revolucionaron la forma en que se abordaban problemas matemáticos,
sino que también permitieron avances significativos en campos como la física, la ingeniería y la economía. Este símbolo y concepto forman parte del teorema fundamental del cálculo, que relaciona la derivada y la integral como operaciones inversas. Esto significa que, si conocemos la integral de una función, podemos encontrar su derivada, y viceversa. La metodología de Leibniz sigue siendo una parte fundamental del currículo matemático moderno y continúa influenciando la investigación científica y tecnológica en la actualidad. Ya vimos que en el primer ejemplo, el área bajo la curva de una función de velocidad resulta en la distancia recorrida. Según el teorema fundamental del cálculo, la derivada de la distancia es la velocidad. Por ejemplo, para derivar la función x al cuadrado, aplicamos la siguiente fórmula. Primero, bajamos el exponente y luego a este exponente se le resta 1, obteniendo así la derivada de x al cuadrado es 2x. De la función derivada, ahora la vamos a integrar, siguiendo la fórmula. Como 2 es una constante, sale de la integral. Para integrar x, hacemos este cálculo. Simplificamos el 2, obteniendo así la integral de la función. El teorema fundamental del cálculo establece que la integral es la operación inversa de la derivada. Así, si aplicamos la integral de la función 2x, volvemos a la función original, o sea, x al cuadrado. En conclusión, las integrales permiten calcular el área bajo una curva, y el teorema fundamental del cálculo muestra que las derivadas y las integrales son procesos inversos. Esto es crucial para resolver problemas en matemáticas y ciencias aplicadas, proporcionando herramientas esenciales para analizar y comprender mejor el mundo.